Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanas en Cristo de toda Latinoamérica y otras naciones de habla hispana? Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un excelente, no solo inicio de semana, sino que estén teniendo un victorioso mes de junio, en el nombre de Jesús. Y antes que nada quiero darle a Dios toda la gloria y la honra porque este mes realmente Él me ha sorprendido. Desde que iniciamos el mes con la palabra profética y todo lo que estuvimos recibiendo en el espíritu, en sueños, en visiones, en palabra, todo, el Señor está empezando a cumplir. Así que este mes he recibido, gracias a Dios, se ha abierto una puerta grande. El Señor me ha dado respuesta de una oración que he tenido que hacer con fe y perseverancia por años para que se desate algo en el nombre de Jesús. Y eso es cuando algo está unido a tu destino profético, necesita rompimiento. Entonces, cuando el rompimiento eh, obviamente requiere perseverancia, requiere mucha fortaleza y que estemos constantemente, ¿no? Constantemente creyendo y levantándose en el nombre de Jesús. Entonces, cuando hay mayor resistencia, cuando hay mayor oposición, es porque mayor y más grande es la victoria y también el rompimiento es mayor. Entonces, cuando ya se empieza a romper algo grande, ya el resto es más fácil. Vienen más rompimientos y más victorias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, gracias a los que siempre están intercediendo por nosotros, por el ministerio, por mi vida. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y estoy muy agradecida. Igualmente siempre orando unos por otros. Amén. Entonces ahora nos encomendamos al Espíritu Santo y pedimos que sea Él siempre el maestro, porque Él primero nos da la palabra, nos enseña a los maestros, a los ministros, a los predicadores, la palabra que tenemos que enseñar y predicar. Así que esta palabra siempre cuando trae confrontación, los primeros que somos confrontados somos nosotros. Pero la verdad no solo sirve para confrontarnos, sirve para abrirnos los ojos, para traer revelación, para traer libertad. Entonces es importante recibir la verdad que está en la palabra de Dios. Amén. Entonces oramos para que el Señor sea confirmando su palabra a través de mi vida y también que esto sea confirmado a ti, porque tú vas a orar, vas a investigar más y vas a pedirle al Señor más revelación también. Amén. Entonces, vamos rápidamente a Romanos capítulo 9. Es aquí donde el Señor nos empezó a hablar. Y con esto vamos a cerrar el tema, como le digo, de vasos de honra, con la clase de hoy, vasos de honra versus vasos de deshonra. Este es un tema muy importante, especialmente para líderes de la iglesia, es muy importante. Y también para los que están en el servicio, ¿no? Como los intercesores, los diáconos, los músicos, los que danzan, los que cantan. También, también, no solo para los ministros líderes, sino para toda la iglesia de Cristo. Entonces, aquí en Romanos 9, Dios habla a través del apóstol Pablo de cómo él eligió al pueblo de Israel para ser el pueblo escogido, para ser esa nación que iba a levantar y para mostrar su gloria entre las naciones y todo eso. Bueno, entonces el apóstol Pablo habla justamente esta enseñanza, esta carta, le habla a la iglesia de los romanos en Roma, a la iglesia de Roma. Para esto él estaba ya en aflicción, dice, él tenía mucho dolor por todo lo que él estaba escuchando, ¿no? Y porque encima le había sido confirmado por el Espíritu Santo. Para esto, antes él había hablado en el capítulo 8 justamente de lo que era vivir en el Espíritu, de lo que era vivir en la fe, vencer por medio de la fe, y también de la identidad que tenemos que tener de que nuestro espíritu clame Abba Padre. Entonces eso le faltaba a la iglesia de los romanos porque ellos arrastraban mucho espíritu de Grecia. Entonces muchas de las cosas que habían en Grecia estaban todavía infiltradas en esta iglesia. Entonces Pablo estaba llamando a la reflexión para que ellos puedan ser unos verdaderos cristianos, unos verdaderos vasos de honra. Entonces les recordaba aquí, ¿no? Eh, Obviamente que él sufría por el pueblo, por su pueblo. Él sufría por su pueblo,
y decía que ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Y también que les había revelado, ¿no?, su gloria y que había hecho sus pactos, todo. Y sobre todo por medio de Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados, dice, de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. La naturaleza humana de Jesús ahora era obviamente de Israel. Pero dice, y Él es Dios el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Y luego habla obviamente de que el Señor cumplió su promesa a través, ¿no?, de los patriarcas. Pero aún así dice que ser descendiente de él, de Abraham, no necesariamente te hace pertenecer al pueblo de Dios, ¿no? Solo los hijos de las promesas son considerados hijos de Abraham. Pues Dios ha prometido, ¿no? Volveré, obviamente, a Sara y Sara tendrá un hijo. Entonces le prometió y ese hijo nació. Dice, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Eso dice en el versículo 10. Cuando se casó con Rebeca, a ella dio a luz mellizos. Y aquí es donde comenzamos la parte, a meditar sobre la parte de vasos de honra y vasos de deshonra, porque dice, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Y es verdad, el Señor le habló. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Yo estoy leyendo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Yo investigué esto en varias versiones, pero me gusta mucho esta versión porque habla muy preciso, muy exacto. Es que Dios no nos elige por lo que hagamos o no hayamos hecho, porque aún si antes de nacer no hemos hecho nada, pero Dios conoce los corazones y sabe qué es lo que vas a hacer. Entonces dice, este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Entonces, los propósitos de Dios, que son propósitos eternos, se tienen que cumplir en nuestra vida. Pero para eso nosotros tenemos que aceptar el llamado de Dios y tenemos que aceptar la voluntad de Dios, si no, no se va a cumplir los propósitos. Y dice, se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. En otras versiones dice, aborrecí a Esaú. Aborrecí. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que Dios odia? ¿Que Dios tiene odio dentro de él? No, por supuesto que no. Dios les dio la misma oportunidad tanto a Jacob como a Esaú, y es más, Esaú tuvo más ventaja sobre Jacob. Pasó lo mismo, acuérdense, con Caín y Abel. Pasó lo mismo. Caín tenía también más ventaja que Abel, pero así fue. Simplemente Caín no quiso hacer la voluntad de Dios. Y es más, Dios le advirtió que él iba por camino de destrucción, pero él no quiso escuchar la voz de Dios. Él rechazó, no aceptó hacer la voluntad de Dios, no cumplió con los mandamientos de Dios, que solo le pedía amar a su hermano y que si él quisiera podría haber hecho lo mismo. Y eso trataba de ser más humilde, de hacer la perfecta voluntad del Señor, para que él también le aceptara. Entonces, cuando él daba las ofrendas, no lo daba con un corazón dador, quería exhibir que él daba más, pero esa no era la buena intención. Entonces, Dios siempre discierne los corazones y cumple sus propósitos. Obviamente que el propósito de establecer el pacto con Abel y no con Caín no se pudo cumplir, ya que Caín truncó la vida de Abel, pero esto se cumplió en el siguiente hermano, que fue Set. Entonces él fue la cabeza de toda la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, del rey David, y de toda la casa de David hacia donde llegó la descendencia, ¿no? Hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo mismo pasó acá. Entonces, ¿por qué amó a Jacob más? Porque Jacob, él sí valoraba temía y respetaba a Dios. Aunque no había todavía tenido un encuentro con Dios, él anhelaba el ser heredero, él valoraba el pacto que había hecho con su abuelo, con su papá,
Y él quería continuar ese pacto, él quería alcanzar, porque la gente dirá, bueno, pero Jacob hizo esto, Jacob hizo el otro, ¿por qué aún así Dios lo escogió? ¿Saben qué? Dios es grande en misericordia. Lo mismo pasó con David. David cometió más pecados que el mismo Saúl, pero Dios, que es digno en misericordia, escogió al que tenía un corazón conforme al suyo, o sea, un corazón que podía volverse a Dios, era dócil, un corazón arrepentido, con un espíritu humillado. Eso lo mismo vio en Jacob, que Jacob sí le iba a servir para bien, iba a ser un vaso de honra, pero Esaú no. Esaú, a pesar de que le enseñaron la palabra de Dios, a pesar de que le advirtieron los mandamientos, nunca quiso obedecer, nunca quiso hacer la voluntad de Dios, y, no, y peor, menospreció. ¿Saben lo que es menospreciar a Dios? O sea, dentro de tu corazón, cuando tú sacas a alguien y lo sacas de tu vida, es te menosprecio, te aborrezco, no quiero saber nada de ti. Prácticamente eso fue lo que Saúl le dijo a Dios cuando rechazó la primogenitura. No la valoró. Y la primogenitura era algo muy valioso en el pueblo de Israel porque te daba la doble porción. Entonces tenía aún más ventaja. Y cuando él ya quiso reclamar, ya era muy tarde. Ya era muy tarde porque ya Isaac había, obviamente, depositado toda la bendición sobre Jacob. Y cuando él quiso, pues ya no podía, ya había caído, obviamente, el juicio de Dios, porque le cayó maldición. Y no solo eso, sino a su descendencia. Miren que la descendencia de Caín fue una descendencia maldita. Miren también la descendencia de Saúl. De él desciende Edom, que fue uno de los enemigos de Israel, y también cae juicio sobre Edom. Y luego también Amalek, que estuvimos obviamente escudriñando, estudiando sobre el espíritu de Amalek, que es justamente por la descendencia de Saúl y que está permanentemente en toda su descendencia, ese espíritu, ¿no? Ese espíritu violento, ese espíritu traidor, ese espíritu que siempre quiere venir en contra de todo lo que representa a Israel. Entonces, desde que tú te levantas, obviamente, contra Israel, que significa el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y tú te levantas contra Dios mismo, o sea, nadie puede pelear contra Israel. Lo mismo pasa con el Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la novia. Y Jesús dio su vida por la novia. Y Jesús va a hacer lo imposible para defenderla. Nadie se puede levantar contra ella. Entonces, eso es lo que aquí se establece claramente, la diferencia de lo que es ser creado, porque los dos fueron creados por Dios, los dos fueron criaturas de Dios, pero solo uno quiso abrazar el pacto, el otro no quiso. Entonces Dios le dio la oportunidad y encima se fue a hacer maldad, abominación delante de sus ojos. Entonces Dios por eso lo despreció, lo rechazó, lo aborreció. Eso fue lo que pasó con Esaú. Vamos a leer un poquito más adelante. Dice, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? No, Dios es un Dios justo. Dios no puede ir nunca contra su palabra. Dice que aquellos que rechacen al Señor Jesús, no, si lo rechazan ya han sido condenados. Ya dice así la palabra. Y obviamente que aquel que pelea contra Dios, pues la ira de Dios va a venir sobre esa persona si no se arrepiente. Eso es así. Y nosotros nos hacemos enemigos de Dios. Entonces no nos conviene ser enemigos de Dios. Nos conviene ser amigos de Dios. Dice, por supuesto que no. Por supuesto que Dios no es injusto. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Entonces la misericordia de Dios está disponible cada día. Dice que cada día nuevas son sus misericordias. También dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y que si nosotros somos misericordiosos, alcanzaremos la misericordia también. Es lo que vamos a cosechar. Y es por eso que Dios dice esto. Por eso que todos los días necesitamos recibir de la gracia de Dios y necesitamos apelar a las misericordias de Dios. Dios hizo un pacto con David y le dijo las misericordias de David, porque Dios del hombre que más tuvo misericordia fue de David. Entonces, de la misma manera tenemos que aprender a alcanzar la misericordia de Dios. Dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia.
Él es el que decide tener misericordia. No es porque no merecemos nada. Dice que todos estamos destituidos de la gracia de Dios, mas por medio de Cristo Jesús fuimos salvados. Y dice, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. O sea, no es nada que hagamos y no es nada que pidamos. O sea, podemos sí clamar por la misericordia de Dios, pero Él al final va a decidir tener misericordia de quien Él quiere. Dice, pues la escritura cuenta que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Aún a gente como el faraón le servía a Dios como instrumento. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Entonces, si nosotros rechazamos el mensaje de Dios, aún nuestro corazón puede ser endurecido. Por eso que a veces preguntamos, pero ¿por qué esta persona es tan dura? Es porque ya decidió no escuchar a Dios. Entonces Dios mismo decide endurecer el corazón, como pasó con Faraón, porque no quiso, no quería hacer la voluntad de Dios. Y dice en el 19, ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que haga? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador por qué me has hecho así? No, entonces aquí es donde podemos ver que no le podemos decir a Dios que por qué Dios culpa a las personas por no responder. Es que ellos son responsables si responden o no responden. Ellos son responsables si ellos van a aceptar el llamado de Dios. Ellos son los responsables y ellos van a pagar por sus propias consecuencias. Entonces nosotros vamos a pagar por las consecuencias de nuestra desobediencia. Eso dice la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Y nosotros como simples seres humanos, como objetos creados por el Creador, no podemos decirle, dice, ¿por qué me has hecho así? No podemos, porque es el diseño de Dios que se tiene que cumplir nosotros. Ahora, si nosotros nos hemos deformado por causa de la iniquidad, obviamente somos nosotros responsables de no haber cuidado el diseño de Dios en nuestras vidas y haber seguido otros caminos torcidos. Y es por eso que Dios no es deudor de nadie. De la misma manera, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembre el hombre lo va a cosechar. Eso está escrito, eso es una ley, es un principio divino. No es que nadie maldiga a nadie, sino que la misma persona se atrae maldición porque sigue sus propios deseos, sus propios instintos, su propia voluntad y encima decide cerrar sus oídos y no escuchar a Dios. Ya no quiero saber nada, déjame. Y encima se pone a discutir con su creador, peor todavía, peor nos pasa, nos volvemos rebeldes. Dice, cuando un alfarero, y acá vamos con el versículo 21, que es el versículo obviamente que nos habla de lo que estamos diciendo. Vamos a ver. El versículo 21 es algo que Dios me llevó a ver justamente. Si yo lo leo en la Reina Valera 95, es justamente lo que tiene el título de lo que estamos justamente observando, ¿no? Cuando habla, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa quien ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces esa es la versión, esta es la Reina Valera 95. Y luego habla, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No? Aquí justamente. Entonces todos hemos sido creados del barro. Todos. El hombre fue creado del barro. Desde el tiempo de Adán. Todos venimos del polvo y al polvo volveremos. Somos barro porque obviamente el Señor utiliza agua y luego infunde su aliento de vida y nos hace como esas vasijas de barro formadas en el taller del alfarero, ¿no? Y ahí es donde dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
y no tiene esa potestad, dice el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra. ¿Sabes que cuando los alfareros preparan en sus talleres de artesanía diferentes tipos de potes, ellos son los que deciden qué uso le van a dar? Son ellos los que deciden, no el vaso. O sea, la vasija no le dice, ¿sabes qué voy a servir para esto? No. Yo veo de qué forma lo hago, y si yo fuera alfarero, obviamente, y de qué forma lo voy a usar. Aun si yo compro recipientes, vasijas, yo sé qué vasijas voy a usar para cada cosa. Entonces, justamente, como les digo, el Señor me llevó a estudiar esto justamente en el inglés. Y en el inglés, cuando voy a investigar, obviamente yo voy a la nueva traducción viviente. En el inglés es algo sorprendente, pero tiene que ver justamente con la nueva traducción viviente también en español. Y en la nueva traducción viviente, si tú lo tienes, vas a ver que esto está muy pegado al original, y en inglés es muy claro lo que dice. Y aquí también en la nueva traducción viviente en español. Si la tienes ahí en español, lo puedes leer. Entonces yo te voy a, justamente esa parte que la leí en inglés, o sea, yo nunca lo había estudiado esto de esta manera. Este capítulo yo lo he estudiado muchas veces, y una vez me tocó dar una clase de esto, pero nunca había profundizado de tal manera que viera esta parte. Dice, ¿no? ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? ¿No? Y muchas veces estamos discutiendo con Dios, no solamente por la forma que nos ha creado, de repente, ay, ¿por qué me diste el cabello de este color? Que yo quería ser ondulada, ¿por qué soy lacia? Y las que son lacias quieren ondearse el cabello, o la gente quiere empezar a operarse, no me gusta mi nariz, no me gusta mi boca, no me gustan mis ojos, y empiezan a discutir con el creador. O sea, yo te lo digo esto por testimonio, porque yo antes le discutí todo a Dios. Antes de Cristo yo no estaba satisfecha con nada de mi vida, nada, con nada, nada, nada. Entonces, uno le discute a Dios. ¿Y acaso el vaso le puede discutir por qué me has hecho así? De repente porque somos muy pequeñitas, o porque somos muy altos, o porque somos así. ¿No? Uno lo que puede hacer obviamente es cuidarse, uno puede arreglarse, pero Dios te creó así y así te tienes que aceptar, y de la misma manera que tienes tu personalidad, tu forma de hablar, tu voz, todo es algo que Dios te ha dado, es el diseño de Dios para tu vida, y es de esa manera que Dios te va a usar para cumplir su propósito. Entonces muchas veces estamos así, tenemos que tener mucho cuidado de no estar peleando contra la voluntad de Dios y contra el diseño de Dios para nuestra vida también. Y esto tiene que ver con nuestra identidad, obviamente, de la que tengamos suficiente autoconfianza. Cuando uno tiene una baja autoestima, uno no tiene una identidad segura, uno no tiene seguridad, y uno no está satisfecho con nada. Es así, te lo digo que así pasa porque a mí me pasó así. Yo no estaba satisfecha con nada, estaba muy frustrada en mi vida, tenía mucho dolor, amargura, muchas cosas muy feas. Y dentro de eso yo estaba hasta peleándome con Dios. Entonces, pero eso ocurre con alguien que no conoce a Dios. Cuando uno no conoce a Dios, uno no sabe que uno está peleándose con el Creador, que uno está en rebeldía, en muerte espiritual. Pero cuando uno ya conoce a Dios, nosotros ya no podemos discutir sobre el diseño, sobre el llamado, sobre el propósito que Dios tiene para mi vida. Y tampoco podemos discutirles los procesos. ¿Por qué me tienen en este lugar? ¿Por qué no voy a tal lugar? ¿Por qué no estoy con tal persona? ¿Por qué estoy con estas personas? Eh, no, que yo no quiero ser esto, yo quiero ser el otro. No, tienen que aceptar la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. No intenten ser nada que no, Dios no les ha llamado a hacer, por Dios. Les digo porque esto pasa mucho en la iglesia de Cristo. La gente no está satisfecha con lo que es y quiere intentar ser algo peor cuando salen a copiar a otras personas. Eso es lo peor. No eres original, pierdes tu diseño original, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Normalmente no miramos a otros predicadores porque cada uno tiene su estilo, cada uno tiene el uso que Dios quiere usarlo. Y algunos, seguimos algunos, bueno, porque algunos sí, obviamente, nos influencian, nos mentorean, y de ellos aprendemos, porque de ellos Dios nos dice que aprendamos. Pero en sí es porque nosotros tenemos nuestra identidad y nuestra seguridad en Cristo.
Entonces yo al final, cuando Dios sanó mis heridas, me restauró, me liberó, yo aprendí a aceptar mi diseño original de cómo Dios me había creado y aprendí a amarme, a respetarme, a valorarme. Eso era muy importante. Cuando Dios me da esa promesa, Isaías 43, para mí fue como que me contaran la mejor historia del mundo. Yo digo, algún día yo quiero ver esto cumplido. Esto que Dios me está diciendo, quiero verlo. Y luego cuando Dios me lleva a Isaías 60, yo dije, wow. Y seguía leyendo, leyendo. Todo mi devocional del primer año era en Isaías. En Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los libros de los profetas son así, son nuestros devocionales. Y luego obviamente ya entramos en las cartas apostólicas. El libro de los Hechos, los evangelios también. Yo no comencé directamente con el Evangelio, me recuerdo que comencé con el libro de Isaías. Entonces, es así, como Dios va a ir formándonos, pero no podemos discutir ni, ¿cómo se dice?, altercar con el Creador. Eso le pasó a Job también, ¿no? Y los amigos lo acusaban de eso. Pero al final él entendió el propósito de su prueba, que tenía que ser liberado de algo que él necesitaba ser libre, tenía que ser procesado y transformado para que Dios trajera una doble restauración a su vida. Entonces en el 21 está justamente la observación de algo muy, muy importante. Este es el punto, es un versículo que a mí me impactó mucho, como les digo, es una palabra muy fuerte, pero acá yo lo entiendo mucho mejor. Dice, cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Y de la misma manera, ya vamos al 22, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, o sea, de su ira. En otra versión dice ira, los que están destinados para destrucción. Y el 23 dice, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria, ¿no? Entonces, cuando yo leí esta parte del 21, yo dije, wow, Señor, yo no quiero ser una vasija donde tú arrojes basura. Yo quiero ser una vasija donde tú la uses para tu honra, para tu gloria. Y acá dice vasija de adorno, en otro dice vasija de decoración. ¿Y por qué? Porque Dios dice que Él está preparando sus vasos de honra para exhibirlos. Porque en la casa, dice, hay muchos utensilios, muchos objetos. Entonces, yo no sé si tú tienes un aparador. Yo tengo un aparador donde tengo objetos de exhibición. Hay platos que tengo para uso normal, común, que yo ahí obviamente preparo la comida, sirvo y la uso para uso diario. Pero tengo unos platos que son obviamente de la herencia por parte de mi esposo, son muy valiosos, fueron comprados en varios países y es una colección. Entonces, como son de colección y son muy bonitos, de adorno, sirven para adornar. Entonces los tengo en una repisa muy especial de donde se puede apreciar cómo son esos adornos, ¿no? Entonces Dios me decía eso, que justamente a través de eso es que es así, así los voy a exhibir, así, porque yo necesito exhibir mi gloria, mi poder en las naciones, por medio de mis vasos de honra, mis vasos que van a aportar mi gloria. Pero para eso necesito vasos que quieran ser, obviamente, procesados, transformados, vasos que decidan humillarse delante de mi presencia y que se despojen de todo. Entonces aquí me llevó obviamente a hacer algo, una explicación que lo hice en la enseñanza en inglés. Entonces cuando hice la enseñanza en inglés, Dios me hizo un ejercicio muy didáctico y por eso el Espíritu Santo me dijo, haz este ejercicio ahora también en español, para que ellos también entiendan. Entonces, me enseñó así, cuando uno llega a los pies de Cristo y uno es tocado por el Señor, ¿no? Pues estos son de los vasos de honra. Ya los vasos de deshonra ya sabes que no quieren escuchar, han decidido desechar al Señor.
están en rebeldía, Dios espera que se arrepientan y obviamente que solamente Dios sabe si ellos alcanzarán su misericordia, ¿no? Solo Dios sabe. Bueno, entonces, yo les dije, normalmente cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros queremos servirle al Señor y le decimos, Señor, heme aquí, yo quiero ser instrumento tuyo, quiero servirte de todo corazón y quiero que me uses, ¿no? Úsame para tu gloria, úsame para tu honra, Señor, yo quiero servirte. Ok. Entonces tú cuando llegas a los pies de Cristo eres así, como este recipiente que tengo acá. Mira, así. Así llegas a los pies de Cristo, ¿no? Llenos de muchas cosas que arrastras de tu pasado. Entonces así llegas. Entonces el Señor te mira y te dice, mira, yo te he creado, pero de esta manera, con esto, no me sirves. Porque estás arrastrando un montón de cosas que a mí no me sirven. ¿Cómo voy a llenar algo que está lleno de otras cosas? Entonces el Señor va a decirte, obviamente, que saques todas esas cosas de tu vida. Entonces, delante de Dios tenemos que vaciarnos delante de su presencia. Entonces, todas esas cosas se tienen que ir, ¿no? Tenemos que despojarnos y quedar así, vasijas vacías, así. Y cuando ya somos vasijas vacías, Él empieza a llenarnos de su espíritu, a llenarnos de la unción, a llenarnos de todo lo que podamos adquirir a través de la comunión con el Espíritu Santo. Pero va a llegar un momento que tú te vas a presentar delante de Dios y le dices, Señor, yo quiero que me sigas usando para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Tú me has prometido llevarme a muchas naciones y hacer señales, milagros, prodigios a través de mi vida, Señor. Estoy aquí, como vaso dispuesto. Ok. Pero el Señor dice, mira, con este diseño no me vas a servir así, porque lo que yo tengo para ti es algo más grande, algo más glorioso, y no alcanzan esto. Entonces ahí dice, necesito quebrantarte, necesito romperte para volver a formar otro diseño en tu vida, otro diseño para tu vida, ¿no? Entonces en eso uno entra al taller del alfarero. Y en el taller del alfarero el Señor te rompe. Entonces vamos a hacer vasijas rotas delante de Él. Vasijas rotas. Y ahí vas a entrar en un proceso de transformación que es doloroso, que es duro, que te puede a veces traer hasta un poco de confusión porque tú no entiendes qué es lo que Dios está haciendo, pero es que Dios no ha terminado la obra en ti. Entonces tú tienes que esperar que Dios termine la obra para que puedas entenderlo, pero tú tienes que aceptar hacer la voluntad de Dios. No discutas con Dios, acepta lo que Dios quiere que hagas. Dios dice, estoy limpiando tu corazón, pues tienes que limpiar tu corazón y pedirle a Dios que haga que te dé ese corazón recto, un corazón puro, un espíritu limpio, un espíritu humilde. Lo mismo tu mente, no puedes estar con una mente ni religiosa ni una mente griega, arrastrando cosas del pasado, conocimientos vanos, humanos, no, para que tengas la mente de Cristo. Lo mismo pasa obviamente con nuestra alma, no podemos continuar con heridas, hay cosas que ya tienen que sanar, ya hay temores que tienen que salir, y así, y Dios va a ir construyendo tu identidad, tu confianza, hasta que logre un nuevo diseño. Entonces, para lo que viene, que es algo más glorioso, Dios va a crear algo diferente y luego te va a usar. Entonces, este es otro diseño, mira, es más grande. En el diseño anterior no podía depositar toda la gloria, no alcanza, es muy poquito. Entonces, una gloria mayor que venga a tu vida necesita una dimensión más grande. Y es por eso que el proceso cuesta, el proceso duele, el proceso puede cansar, pero Dios no se equivoca. Cuando tú entras al taller del alfarero, no puedes salir hasta que no seas transformado. Y eso necesita aún. Dice, si Dios no le gusta de la forma que estás, sí, aún si a Él no le agrada, Él puede romper y volverlo a hacer de la manera que sí le agrada, ¿no? Entonces ese fue el ejercicio práctico que Dios me dijo, didáctico, para que tú entiendas y sepas de qué manera es que los vasos de honra tienen que ser procesados, porque si no, Dios te va a usar, si tú no te dejas obviamente transformar, usar, Dios te va a usar simplemente, ¿no? Para echar, dice, los desechos, la basura, lo que no sirve. Todo eso va a entrar acá. Esto no sirve, ahí.
ahí y te va a dejar ahí guardado. Porque en nuestros talleres guardados tenemos herramientas que usamos. Algunas son para herramientas, esas las usamos. No las exhibimos, pero las usamos. Y otros son recipientes para los desechos, para los objetos desechados. Entonces, que no nos pase eso, porque eso pasó obviamente con Esaú, eso pasó con Caín, fueron desechados, fueron apartados de la presencia de Dios y se quedaron ahí, obviamente recibiendo eso. Entonces tenemos que clamar para que Dios nos use, para que, y no solo es decirle, Señor, úsame, sino, Señor, transfórmame, cámbiame. Si no te gusto, no te agrado de esta manera, Señor, cámbiame y transfórmame. Pero si obviamente de esta manera yo te sirvo, pues entonces, Señor, te pido más de ti, ¿no? Más. Pero si Dios va a vaciar más, obviamente vas a pasar un proceso, porque de esa manera no puedes ir al siguiente nivel. Y para lo que Dios te va a dar más revelación, más sabiduría, más de su poder, más de su unción, más del nuevo vino, no puede. Entonces, por eso es que tienes que dejarte procesar y transformar en cada periodo de tu vida, hacia donde vas, porque para eso vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso es así, va en aumento, ¿no? Dice que los hijos de Dios, dice que la luz de la aurora va en aumento. Entonces, por el conocimiento que van a adquirir, por la sabiduría, la luz de Cristo va a resplandecer más en tu vida y Dios te va a usar grandemente para ir en contra de todo lo que el enemigo quiera hacer. Y lo de los objetos de ira, los vasos de ira, se refiere obviamente a todas las personas que ya simplemente se van a ser usadas para destrucción. Vemos que en el pueblo de Israel, el Señor muchas veces usó instrumentos de su ira. Aunque Él es lento para la ira y grande misericordia, de todas maneras no podemos pasar los límites de la misericordia sin esperar que la ira de Dios venga sobre nosotros, porque eso está previsto. Si nos salimos de la gracia, entramos en la ley y la ley trae castigo. Y lo mismo va a pasar con la misericordia. Pasamos el límite de la misericordia y la ira de Dios viene, porque hay un tiempo que Dios ya va a visitar para, obviamente, venir a juzgar. Ese es el papel de Dios, de venir a juzgar. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y ha habido muchos vasos de ira que principalmente han sido naciones que Dios ha usado para castigar al pueblo de Israel, donde los ha llevado cautivos por causa de no solo sus pecados, sino sus rebeliones, de su iniquidad, de su maldad, porque hicieron abominaciones delante de Dios, se fueron a adorar a otros dioses falsos y encima ya no quisieron escuchar la voz de Dios, ya no quisieron seguir la ley de Dios y se apartaron. Entonces ahí es donde Dios trae los instrumentos de su ira. Uno fue Egipto, otro fue Babilonia, y hay uno que claramente habla, y el libro de Isaías, y es Asiria, instrumento de la ira de Dios. Y eso se ve también en las naciones. Por ejemplo, ahora el caso de Rusia, ¿no? Es un instrumento de la ira de Dios, pero nunca la ira de Dios, el juicio de Dios viene para destrucción directa, no. Siempre viene primero para llamar al arrepentimiento, para que todos, dice, busquemos al Señor, para que alcancemos su misericordia. Él quiere que vengan a Él, clamen a Él, que lo busquen a Él. Entonces, ahí podemos de repente quizás alcanzar la misericordia de Dios y que Dios se compadezca de nosotros, ¿no? Entonces, de eso se trata, porque muchas veces también hay naciones que tienen dictadores, por ejemplo, y si Dios permite que estén ahí, son instrumentos de su ira. Son instrumentos de su ira, para eso han sido. También podemos ver con el caso, por ejemplo, el caso de Judas fue un vaso de deshonra, por ejemplo. El caso de Judas tuvo todas las condiciones perfectas para ser un buen discípulo y ser un buen apóstol, pero él decidió no serlo así. Entonces, él mismo siguió su camino de destrucción y no fue un vaso de honra, sino un vaso de deshonra, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que quedar muy claras para nosotros no seguir por ese camino donde quizás no solo nos apartamos de Dios, sino que aún no vamos a conseguir obtener la misericordia de Dios, de que Dios se compadezca de nosotros.
Entonces necesitamos esto, entenderlo, aprenderlo, enseñarlo, para que la gente entienda que si nosotros no le servimos como instrumento de honra al Señor, pues vamos a hacer un vaso de deshonra, un vaso donde Dios decida echar la basura. Es duro, pero así es. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Antes de finalizar, quiero llevarlos al libro de Ezequiel 8. No lo voy a leer todo. Este es un capítulo grande que cuando nosotros lo recibimos en una enseñanza, Dios me empezó a hablar aquí de justamente de esto que pasa en la iglesia. Esto es cuando ya una congregación, una ciudad, una nación ya están para ser obviamente juzgados porque han deshonrado al Señor, ¿no? La ira de Dios ya está por venir sobre ellos. Y justamente siempre a los profetas les toca ver lo que pasa en la casa de Dios. Siempre, a las atalayas, a intercesores proféticos también, que tienen esa función de vigilar sobre la iglesia, les va a revelar Dios. Entonces aquí dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Miré y vi una figura con aspecto de hombre, desde sus caderas para abajo, fuego, y de sus caderas para arriba parecía resplandor. El aspecto era como de bronce refulgente. Aquella figura extendió la mano y me tomó por las huedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Aquí el que se le presenta, obviamente, dice, se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, pero luego describe como el aspecto de hombre. Aquí era el Señor Jesús. En esa época obviamente no estaba todavía, había venido a la tierra, pero él ya se manifestaba a veces como Jehová o a veces como el ángel del Señor. Es por eso que hay unas corrientes que dicen que no, que Jehová es el Padre y Jesús el Hijo. No, es el mismo. Ellos son uno. Sino que la diferencia es que uno es el Padre y otro es el Hijo. Se presenta así, de esa manera. Pero el nombre es el mismo. Jehová significa el Señor. ¿Y quién es el Señor? Y el Señor de los ejércitos es Jehová de los ejércitos. Es Jesús, el Rey de Gloria. Entonces, hay que tenerlo claro en eso, que no era un ángel cualquiera, dice, en la mano de Jehová, el Señor. Y cuando lo describe, es la misma descripción de Jesús en el Apocalipsis. Entonces, él le lleva a ver visiones, dice, y veía esas imágenes de Dios en Jerusalén. Jerusalén significa proféticamente la iglesia. Nosotros somos el Jerusalén. Es más, la nueva Jerusalén estamos destinados a ser. Y en el 5 dice, me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Alcé mis ojos hacia el norte y vi al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones de la casa de Israel? Que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones. Bueno, yo les voy a dejar eso como tarea para que lean todo Ezequiel 8, pero aquí él habla de las abominaciones, y una de las abominaciones más terribles que estaban dentro de Jerusalén, sobre todo en el templo de Jerusalén, era la idolatría. Era lo más terrible, y lo estaban sacando al Señor de su templo. Entonces, el Señor me dijo que lo mismo está pasando en muchas congregaciones, que prácticamente lo están sacando al Señor, lo están dejando en un rincón, porque ya al Señor, a Dios, lo han sacado de la sociedad, de los gobiernos, de los negocios, de la economía, de las escuelas, de los hospitales, de las universidades, lo han sacado de todas las áreas de la sociedad. Y en la iglesia, donde se supone que por lo menos debería reinar, tampoco ya está. En muchos lugares.
Hay muy pocos lugares donde sí se está manteniendo un remanente que mantiene un altar al Señor y donde sí realmente se le alaba y se le adora solo a Él. Sí hay todavía, es un remanente, pero en general hay una maldad de idolatría terrible, es una abominación para el Señor el practicar idolatría. Y les voy a decir cómo. Cuando usted se dedica a amar más, por ejemplo, a adorar la palabra más que al que es la palabra, nos volvemos idólatras. Si adoramos más la alabanza, más que al que es digno de alabanza, nos volvemos idólatras. Podemos estar terminando adorando los instrumentos, a los cantantes, y no al que es digno de alabanza. Lo mismo pasa con los predicadores, con los profetas, con los ministros. Si usted adora más a ellos, más al que obviamente al que a ellos les sirven, y también si usted se deja más endulzar por las profecías o por lo que usted quiere escuchar, y no precisamente porque a usted ama la verdad y al espíritu de verdad. Eso es también importante. Si usted ama más las manifestaciones del Espíritu Santo, más que el mismo Espíritu Santo, también se vuelve un idólatra. Entonces eso me dijo el Señor, que el pueblo de Dios está cayendo en idolatría, porque eso está pasando, por eso hay competencia, por eso que están trayendo división a la iglesia, y al final la gloria de Dios está yendo de la iglesia. Al final, obviamente de muchas congregaciones, hablemoslo así. Entonces, aún de nuestra propia vida, nosotros podemos caer en eso, podemos caer en idolatría también. Cuando amamos más nuestra familia, nuestro trabajo, aún de repente amo más mi celular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces tenemos que meditar en eso porque hay un juicio de Dios sobre eso y podemos estar siendo vasos de deshonra, no solo como personas, como familia, sino como congregación. Y hay un juicio de Dios contra eso y vamos a verlo en el siguiente. En Isaías 5, y con esto ya finalizamos, hay un cántico acerca de la viña del Señor, en la parábola de la viña también. Vamos a leer la parábola de la viña la, en la Reina Valera 95. Siempre lo leo aquí porque es más actualizado que el idioma antiguo, entonces se puede entender mejor, ¿ok? Y luego lo comparo cuando ya queremos comparar. Entonces dice aquí, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Entonces vemos aquí la representación del Señor, porque Él es el Señor de la viña, Él es el amado, el que cuida la viña. Dice que tenía una ladera fértil, o sea, la tierra era fértil. Esta viña estaba en buenas condiciones. Tenía una persona que cuidaba de esta viña, la tenía en un lugar fértil, le había hecho una cerca, le sacó las piedras y lo que plantó fueron solo vides escogidas, escogiditas, no eran cualquier planta mala, no, que no diera frutos, no, eran vides escogidas que iban a dar fruto. Y dice que aún edificó en medio de una torre donde se vigila las plantaciones desde ahí para no estar, obviamente, desde abajo no se puede ver, desde arriba se ve mejor. Y aún ya se estaba preparando el lagar porque se esperaba uvas buenas. Vamos a ver en otra versión esta parte para entender lo de las uvas silvestres. Vamos a verlo en la otra versión. Y ahí se puede obviamente entender mejor esta parte de lo de las uvas silvestres, porque uno que no está familiarizado con el campo no va a entender esto, ¿no? Algunos sí, otros no. En la Nueva Traducción Viviente dice, en medio de una viña construyó una torre de vigilancia, ¿no? Para vigilar, porque hay que vigilar la viña, hay que velar por la viña, porque si no viene el enemigo y se la come o vienen las pestes, también los insectos y se la comen. Y talló un lugar en las rocas cercanas, dice un lagar en las rocas cercanas, ¿no? Un lagar es donde se pisa la uva y produce el vino. Pero dice, luego esperó una cosecha de uvas dulces, obviamente porque quería tener un buen vino.
Pero las uvas que crecieron eran amargas, dieron fruto amargo. Y aquí viene la explicación. Dice, ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho yo? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Entonces aquí no podemos decir que Dios no dio las condiciones. Esto, como le vuelvo a repetir, es algo así como el caso de Judas. Judas no se podía quejar de no tener un buen líder, tuvo el mejor líder del mundo, Jesús. Creció en un grupo escogido, con gente obviamente que Dios estaba preparando a través de Jesús y a través de sus enseñanzas, para traer obviamente el nacimiento de la iglesia. Pero al final, él dio obviamente frutos amargos y fue un vaso de deshonra. Y luego, ¿qué pasó? Que obviamente el Señor les dio toda la ventaja, o sea, todo, su amor, su compasión, su misericordia, todo estaba con ellos. Pero él no lo aprovechó, lo desechó. Entonces lo mismo pasa con distintas iglesias que tienen todas las condiciones para crecer, tienen la palabra de Dios, tienen el respaldo del Señor. Jesús ya hizo todo, ya pagó todo en la cruz. Por eso dice, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho yo? Si yo ya les di todo, les di a mis hijos, le di a mi hijo, entregué mi hijo por la humanidad, y por medio de mi hijo están todas las promesas, las bendiciones, está el pacto. ¿Qué más puedo hacer por ustedes? ¿Qué más? ¿Por qué no me dan esas uvas dulces, esos frutos dulces, que son los frutos del Espíritu Santo? ¿Y por qué me dan esas uvas amargas? Entonces, la palabra de Dios dice, y por eso los vasos de honra son conocidos por sus frutos, por los frutos del Espíritu Santo que ellos cargan. Por sus frutos los conoceréis, por eso dijo Jesús. Entonces, cuando no estamos dando frutos, vamos a ser cortados y desechados. Estaremos echados al fuego, dice la palabra, porque Dios va a venir a juzgar vivos y muertos, y de los vivos espera frutos, de los que le pertenecen a Él. Pero dice acá también, ¿qué va a pasar con los que producen malos frutos? Frutos amargos. Frutos amargos uno no puede comer, uno los desecha, los bota. Entonces aquí dice, déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinas. Eso es una maldición, ¿sabes? O sea, Dios ya está diciendo, por tu iniquidad te va a venir esta maldición. Dice, ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella, ¿no? Ya viene eso. Y luego dice, la nación de Israel, y acá explica, la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. El pueblo de Judá es su agradable huerto, ¿no? Dentro del pueblo de Dios obviamente hay un huerto, o sea, hay gente escogida, y el pueblo de Judá representa obviamente a todos los adoradores en espíritu y verdad, y eso es para Dios como un huerto. Y dice, él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, ¿no? Camino recto, pero en cambio oyó gritos de violencia. ¿En cuántas iglesias, lamentablemente, congregaciones, estoy hablando de congregaciones, se hace maldad, injusticia, se oprime a la viuda, a los pobres? Hay pobres que no tienen ni qué comer y están que les sacan y les sacan y les sacan, y ellos no dan nada, no ayudan a los más necesitados. Entonces esto va a venir, porque miren, aquí esta es una advertencia aparte de Dios. Él está esperando encontrar justicia dentro de su casa, y no hay justicia, hay iniquidad, hay maldad, hay abominación. Todo esto está encontrando el Señor está exponiendo y nos está llamando al arrepentimiento como iglesia, como pueblo de Cristo, para que no venga ese juicio que nos va a traer maldición. Por eso que se cierran los cielos, y si se cierran los cielos no hay lluvia, no hay palabra, no hay gloria, no hay nada, no hay unción. No hay vino. ¿Dónde estamos produciendo ese vino? Ese vino que es el nuevo vino de la revelación del Espíritu Santo.
No hay Espíritu Santo, no hay avivamiento, estamos en muerte espiritual. Lamentablemente es así. Este es lo que está pasando, es la realidad de la iglesia de Cristo, es lo que nos está mostrando el Señor. Y no podemos nosotros caer en lo mismo. Tenemos que despertar, iglesia, tenemos que levantarnos, confrontar con la verdad, hablar la verdad. Y si la gente no quiere seguir la verdad, pues adiós, pero yo voy a servir. Mi casa y yo serviremos a Jehová, al Señor. Y no importa si ustedes siguen a otros dioses o quieren seguir las corrientes del mundo, seguir las cosas del nuevo orden mundial o el socialismo y el comunismo, que es lo que ahora está de moda en Sudamérica, ¿no? Ahora a todos se les ha dado por tener presidentes socialistas comunistas porque piensan que porque las grandes naciones tienen ese tipo de gobernantes, piensan que todo les va a ir bien y no es por eso, se los digo, no es por eso, es por otras cosas. Pero bueno, cada uno va a cosechar de lo que uno siembra. Entonces, si como cristianos estamos decidiendo rechazar la voz de Dios, rechazarlo a Dios de todo, aun si nuestros hijos no van a recibir las enseñanzas, si no las reciben en la escuela, no las reciben en tu casa y no las reciben en la iglesia, ¿qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser el mañana de ellos? Entonces esto es lo que Dios está llamando. Él espera encontrar rectitud, pero dice hay gritos de violencia, la gente pelea, se divide, discute, hay odio entre hermanos. Hay odio entre hermanos lamentablemente. Y esto ya tiene que ver aún hasta con brujería, porque eso es lo que me dijo el Señor y eso es lo que se ve, que cuando uno no ora conforme a la voluntad de Dios, cuando uno quiere torcer la palabra de Dios, cuando uno quiere manipular la palabra de Dios, cuando uno está queriendo soltar juicios contra la gente en oraciones imprecatorias y estamos juzgando, condenando, estamos de repente hablando mal y eso es maldecir. Cuando usted habla mal de alguien, usted está maldiciendo. Y peor si está hablando de un siervo, un ungido, que nos libre el Señor de estar hablando mal. Si usted lo ve por malos caminos, ore por ese hermano. Ese hermano necesita arrepentirse, necesita entrar ¿cómo se llama? A la gracia de Dios. Necesita volver a la gracia de Dios. Necesita encontrar la misericordia de Dios. Porque el día de mañana le puede pasar a uno. Dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que nosotros no estamos llamados a juzgar ni a condenar a nadie. Sí estamos llamados a exponer la verdad con la palabra y tenemos aún que corregirnos en amor. Eso sí, llamar al arrepentimiento, llamar a la reflexión, a la meditación, a qué estamos haciendo, a dónde vamos, hacia dónde caminamos, a ver si estamos caminando en la misma unidad del espíritu, en la misma unidad del vínculo perfecto del amor, estamos en el vínculo perfecto de la paz, estamos en un mismo parecer, un mismo común propósito. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Estamos cumpliendo el propósito de Dios en la iglesia al final de los tiempos, que estamos siendo llamados a ser una iglesia que trae reforma, que trae cambio, que trae avivamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, todo esto es para reflexionar, mis queridos hermanos, es para que los intercesores oren, para que los líderes reflexionen. Toda esta palabra me ha dado el Señor durante todos estos meses, desde el mes pasado hasta este mes. Es bastante revelación, aún más Dios les va a dar, pero esto es la palabra que yo tengo que entregar a la iglesia. Y como les dije anteriormente, creo que lo comenté, no sé si en otro video, ¿saben qué? Como dice una frase, prefiero ser odiado por decir la verdad que ser famoso y popular y muy amado por decir mentiras. No les puedo decir las mentiras porque estoy llamada a servir a Dios y servir a Dios tiene un compromiso de decir la verdad. Es necesario primero servir a Dios antes que a los hombres. No les voy a decir cosas que ustedes quieran escuchar solamente. No, tengo que hablarles la palabra de Dios. Y las promesas de Dios también, obviamente que sí. La recompensa que Dios va a traer también. Dios va a recompensar a los fieles, a los justos. La promesa es para ellos, para el remanente, para los que permanecieron fieles, para los que no perdieron la esperanza en Dios y decidieron hacer lo bueno y recto delante de Dios. Para ellos es la recompensa, para los vasos de honra. Les espera un futuro glorioso, brillante, pero para los otros tienen que arrepentirse. Entonces, si estamos en caminos torcidos, arrepintámonos, hermanos. Todavía hay tiempo, todavía las misericordias, las puertas de la misericordia no se han cerrado, así que están disponibles todavía, antes de la venida de Cristo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, esto tenemos que meditar. Y si fuera mi opinión propia, usted no tiene la obligación de aceptarla, ni escucharla, ni estar de acuerdo. Es así. Nosotros como ministros, predicadores y aún profetas,
Podemos tener opiniones personales, que son nuestra forma de ver, nuestra propia opinión, nuestro propio pensamiento, racionamiento, eh, algo así, ¿no? Algo que viene de mi mente, de mi corazón, lo personal. Eso no están obligado nadie a seguir ni a estar de acuerdo. Uno puede emitir su opinión, uno es libre de emitir su opinión y si usted quiere, obviamente lo sigue, si no, lo desecha. No está obligado, le vuelvo a decir. Pero si es mensaje de Dios, si es una palabra que Dios está trayendo a la iglesia, y si usted no decide escuchar y la desecha, ya es un problema entre usted y Dios. Nosotros somos los mensajeros, damos el mensaje y hemos cumplido nuestra misión. Y solo Dios va a hacer que su palabra obre y trabaje y no regrese vacía. Amén. Entonces hasta aquí, queridos hermanos, esta enseñanza. He tenido una gran oposición para hacer este video. Ustedes no saben cuántas veces he tenido que hacer este video. Pero creo que finalmente hemos logrado transmitir lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha confrontado, lo que Dios nos está llamando a hacer como pueblo de Dios. Y también oro para que el Espíritu Santo les dé más revelación y obviamente los lleve a un nivel de poder ser verdaderos vasos de honra y que no le discutamos a Dios de qué manera nos hace. Algunos nos va a hacer quizás de esta manera, quizás de colores, quizás algunos les gustan más coloridos, otros de repente van a ser de esta manera y otros quizás serán así, de otra manera, ¿no? Entonces, no importa la forma que seamos, lo importante es que seamos útiles, vasos útiles de honra para el Señor, para que Él nos use para su honra y su gloria. Amén. Entonces, Dios los bendiga, queridos hermanos. Será hasta el próximo video. Estamos en comunicación, ahí todos juntos, orando unos por otros. En el nombre de Jesús los bendigo. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye bye.